Muy buenos días, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Como les comentaba recién, el día miércoles va a haber ayudantía. Lo más probable es que se haga un repaso de lo que vimos estos días y deberíamos el miércoles también ver lo que es agrupación de resistores. Así que en la ayudantía se va a hacer alguno que otro ejercicio de esa índole. Ya en caso de que por algún motivo no haya ayudantía, les vamos a avisar con tiempo, pero hasta ahora debería haber. ¿Ya? La última clase y primera clase también vimos un poco lo inicial, vimos lo que era el tema de los circuitos concentrados, distribuidos, vimos también las variables eléctricas fundamentales, voltaje, corriente, resistencia, que es lo que deberíamos ver hoy día también. Vimos también el tema de la tierra, ¿ya? Que era una medida también importante de seguridad, porque evitaba que la corriente que se podía quedar en una casa debido a un cortocircuito, quedara, valga la redundancia, dando vuelta en la casa. Ya eso a veces pasa con los hervidores, por ejemplo, ya que siguen funcionando, a veces el termostato de corte falla, la corriente sigue funcionando en los hervidores, sigue funcionando, a veces o se produce alguna chispa, o se produce algún cortocircuito y la corriente queda dando vueltas por el circuito eléctrico de la casa. La idea es que eso no ocurra. ¿Ya? Terminamos viendo las leyes de Kirchhoff, algunos ejemplos, y la idea es que hoy veamos lo que son los elementos resistivos y las fuentes en redes eléctricas. Ya si nos alcanza el tiempo, vamos a ver lo que es la agrupación de resistores. Eso en realidad es bastante breve, si es que no lo vemos hoy, lo podemos ver el día miércoles. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver lo que son los resistores lineales, no lineales, variantes e invariantes. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar solamente con resistores lineales en este caso, así que el resto va a ser un poco de, para que los conozcan, y un poco de cultura general dentro de lo que es el área de la electricidad. Vamos a ver también lo que son las fuentes de voltaje y de corriente independientes y las fuentes controladas o dependientes. Nosotros vamos a trabajar con los 6 tipos de fuentes. Vamos a ver que en realidad existen 6 tipos de fuentes. Entonces, veamos lo que son los elementos resistivos. Un elemento de 2 terminales, ya recordemos que un elemento de 2 terminales era cualquier elemento que se podía dibujar de esa forma, ya en donde tenía 1 y 2 terminales. Hay elementos con más terminales, también existen, pero nosotros en este caso trabajamos con elementos de 2 terminales. Entonces, un elemento de 2 terminales se denomina resistivo si para cualquier instante de tiempo t, su voltaje V de t, o sea, su voltaje que depende del tiempo, y su corriente I de t, que también depende del tiempo, satisfacen una relación definida por una curva en voltaje y corriente, o IV. ¿Ya? A esta curva se le llama la característica del elemento resistivo en el tiempo t. O sea, nosotros podemos tener un plano en donde una variable es la corriente, otra el voltaje, puede ser este orden o puede estar cambiado el orden. ¿Ya? Va a cambiar un poco la curva, pero el comportamiento del dispositivo no va a cambiar. Entonces yo podría tener, por ejemplo, una curva de este estilo. Así, que intentó ser una línea recta, pero no resultó tan recta. Pero eso vendría siendo entonces un elemento resistivo, ¿ya? Porque tiene una relación que está definida por esa curva en el plano voltaje-corriente o corriente-voltaje. Para esto tenemos 4 categorías de elementos resistivos. Vamos a ver que hay unos que son lineales, otros que son no lineales, otros que son invariantes y otros que son variantes en el tiempo. Entonces, los más básicos vendrían siendo los elementos resistivos, que son lineales y que además son invariantes. Cuando hablamos de invariante o variante lo decimos respecto al tiempo, tal como sale acá. Entonces, la ley de Ohm nos establece que la tensión V de t a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del resistor. O sea, voltaje es igual a resistencia por corriente, o la corriente es igual a la conductancia multiplicado por el voltaje. La R es la resistencia, que se mide en ohms, y G es la conductancia, que es el inverso multiplicativo de la resistencia, y se mide en mhos. ¿Ok? La resistencia de un elemento denota su capacidad para resistirse al flujo de la corriente eléctrica. O sea, todos los elementos en general poseen resistencia, que es que
le dice a la corriente, o sea, se resiste a que la corriente circule por ahí. Esto implica que nosotros vamos a necesitar una mayor cantidad de energía para poder hacer circular la corriente a través de esa resistencia. ¿Ok? También la ley de Ohm la podríamos expresar como que la corriente es igual al voltaje partido por resistencia. O sea, cualquiera de esa puede ser también esta, si es que nos dan la conductancia, o puede ser también esta ecuación. Ahora nosotros en este curso vamos a trabajar solamente con lo que es la resistencia. Si alguien por algún motivo quiere trabajar con la conductancia, es simplemente el inverso multiplicativo, ¿ya? Pero en general se tiende a trabajar más con lo que es la resistencia que con lo que es la conductancia. La conductancia se utiliza en aplicaciones un poco más específicas de la electrónica. Ahora, para un resistor que sigue la ley de Ohm, ¿cómo sería su característica de voltaje corriente? La característica sería lineal invariante, ya que es una recta que pasa por el origen, o sea, si no tengo voltaje, por consecuencia no voy a tener corriente, y la curva es una función independiente del tiempo, ¿ya? O sea, a medida que tengo mayor corriente, tengo mayor voltaje, pero no depende del tiempo, ¿ya? O sea, aquí la variable tiempo no juega un papel, y esto quiere decir de que en realidad los resistores con los que nosotros vamos a trabajar tienen un valor de resistencia fijo, que vendría siendo en este caso la pendiente de esta característica. Ahora, bien, en los casos de elementos resistivos lineales invariantes, que son los resistores, vamos a tener casos límites, ¿ya? Nosotros sabemos que la ley de Ohm la podemos expresar como la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia, o bien dicho de otra forma, el voltaje es la corriente multiplicado por la resistencia. La resistencia no se va a hacer cero naturalmente, porque fuera de algunos casos experimentales y de elementos muy particulares, todos los elementos con los que nosotros trabajamos tienen una resistencia. Pero van a existir casos límites. Existe el caso del circuito abierto, en donde la corriente es igual a cero, independiente del voltaje que yo tenga. O sea, si yo lo llevo a una característica de voltaje versus corriente, voy a tener cualquier valor de voltaje, pero independiente del valor de voltaje que yo tenga, la corriente siempre va a ser cero. Esto va a implicar que mi resistencia va a tender a infinito y que mi conductancia va a tender a cero. El dibujo del circuito abierto vendría siendo algo así, en donde yo puedo tener un voltaje, o sea, puedo tener un voltaje entre esos dos terminales, pero la corriente que circula por esto es igual a cero. ¿Ya? Y por otro lado está el caso opuesto también, que es el cortocircuito, que es que el voltaje es igual a cero para cualquier corriente. O sea, independiente del valor del voltaje que yo tenga, o sea, de corriente que yo tenga, el voltaje siempre va a ser cero. Esto va a implicar que la resistencia es igual a cero o tiende a cero, se hace muy chica, y por lo tanto la conductancia tiende a infinito. El símbolo para el cortocircuito vendría siendo algo así, en donde el voltaje que tenemos acá va a ser igual a cero y la corriente puede tomar cualquier valor. ¿Han escuchado algunas veces que dicen, no, es que el dispositivo falló porque ocurrió un cortocircuito? No, es que hubo un cortocircuito, entonces hubo una falla, ¿ya? Y uno tiende a pensar de que al haber un cortocircuito quizás se cortó un cable, quizás dejó de circular la corriente, pero ahora estamos viendo que en realidad en el cortocircuito sí circula corriente. Y de hecho puede circular una corriente muy grande porque la resistencia se hace cero, o se hace muy pequeña. Entonces, ¿por qué creen ustedes que fallarán los circuitos si es que ocurre un cortocircuito? ¿Por qué creen que algún dispositivo puede fallar al ocurrir un cortocircuito? Lo que ocurre exactamente, como dicen en el chat, lo que ocurre, bueno,
una vez que pasa harto tiempo, se quema. Lo que ocurre es que las resistencias muchas veces están puestas intencionalmente en los circuitos para limitar la corriente. Al limitar la corriente, nosotros podemos trabajar dentro de valores que son aceptables y evitamos grandes picos de corriente o corrientes de mucho tamaño. Cuando decimos que ocurre un cortocircuito, decimos de que a lo mejor se juntaron dos cables que no se tenían que juntar, se quemó una resistencia, cualquier otro fenómeno o accidente que implica de que no hay nada que esté limitando la corriente que está circulando por el circuito. Entonces la corriente aumenta, aumenta, aumenta y termina dañando algo y eventualmente podría terminar quemando el dispositivo, ¿ya? Porque alguien puede decir, no, este dispositivo puede tolerar, por ejemplo, una corriente de 1 ampere. Estamos de acuerdo, pero no puede tolerar en un tiempo infinito una corriente de 1 ampere. O sea, a medida que más corriente circula, han visto que muchas cosas se van calentando. Entonces eso tiene que tener un límite, porque si no la temperatura aumenta, en algún momento se puede cortar un cable o empezar a lanzar chispas y ahí ya empezamos a tener problemas. Entonces por eso también muchas veces cuando se dice, no es que hubo una falla porque hubo un cortocircuito, es porque en realidad no hubo nada que limitar la corriente y o se terminan dañando los dispositivos, aunque en muchos casos hay protecciones para eso, ¿ya? Hay fusiles u otras cosas que apagan el sistema antes de que ocurra alguna falla, ya sea por corriente o por temperatura. Por ejemplo, en el caso de los notebooks están programados para apagarse a eso de los 90 grados Celsius. No sé si alguna vez a ustedes les pasó que el computador se les calentó mucho y de repente ¡pum!, se apagó. Esos que están programados para cuando llegan a una cierta temperatura apagarse por temas de seguridad. La temperatura es más o menos los 90 grados Celsius, porque ya a los 100 grados Celsius existen problemas y puede terminar quemándose alguna pieza. Bueno, eventualmente si no controlamos la temperatura, se apaga, hasta ya en algún momento algo se quema, y el problema de que se quemen las piezas del notebook es que como son circuitos integrados, no podemos reemplazar a veces solamente esa parte, a diferencia de los computadores en donde si se nos quema la placa madre, podemos cambiar solo la placa madre. En el caso de algunos notebooks no se pueden cambiar dispositivos específicos, donde son más pequeños. Chiquillos, ¿alguna pregunta con estos casos límites? Es positivo que les quede claro esto porque eventualmente vamos a volver a utilizar estos casos límites de circuito abierto y cortocircuito. Lo importante que tienen que recordar es que en el circuito abierto puede haber voltaje, no necesariamente va a haber voltaje, sino que puede haber voltaje, pero la corriente sí o sí es cero. En el caso del cortocircuito, puede haber corriente, pero el voltaje sí o sí es cero. ¿Ya? Un ejemplo de un circuito abierto sería una resistencia muy grande, por ejemplo, ya muy grande, en especial si hablamos de un circuito con una alimentación pequeña, y en el caso del cortocircuito podríamos ver el caso de un cable, por ejemplo, un cable que en general nosotros no consideramos que tenga voltaje, porque su resistencia es muy baja, pero sí tiene corriente. Si nosotros medimos la corriente que circula por ahí, vamos a obtener un valor. Ahora, cuando nosotros hablamos de los conductores, por lo general los conductores son unidireccionales, ¿ya? Aunque en general no marca diferencia si es que conduce en uno u en otro lado, ¿ya? Lo que sí marca diferencia es que la corriente para un mismo conductor, o sea, para una misma sección, no va a haber corriente circulando en una dirección y simultáneamente en otra dirección. O sea, o está circulando hacia una dirección o está circulando hacia otra. Imagínenlo como una pista de autos, ¿ya? Que tiene un solo carril. O los autos circulan hacia allá, o los autos circulan hacia acá. Pero no pueden haber ambos a la misma vez porque no chocan. En este caso, las corrientes no chocan, sino que la que es más fuerte, por así decirlo, la que tiene mayor energía, termina llevándose a la que es con menor energía. Y es como si un camión quisiera ir en esta dirección y un auto pequeño, pongámosle un pequeño Suzuki Swift, quisiera ir en dirección contraria. Quizás el Suzuki Swift va a rasgar un poco el camión, pero eventualmente el camión va a terminar pasando por encima del auto. ¿Ya? En el caso de los conductores unidireccionales ocurre lo mismo.
Estos por lo general son cables, y en el caso de la resistencia depende de 3 factores principales. 2 que dependen del conductor en sí y 1 que depende del material. La resistencia va a depender de una variable que nosotros le llamamos resistividad, que es exclusiva para cada material. Va a depender del largo del conductor, o sea, qué tan grande es el conductor. Fíjense, y a medida que el conductor es más largo, mayor resistencia; a medida que es más pequeño, menor resistencia. O sea, es directamente proporcional. Pero es inversamente proporcional al área de la sección transversal, o sea, a esta área que está acá. A medida que esta área es más grande, la resistencia va a ser más pequeña. Y a medida que el área es menor, la resistencia va a ser mayor. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros queremos conducir grandes cables, muchas veces con esto podemos nosotros controlar qué tanta corriente puede circular por ese cable, ¿ya? Porque lo vamos limitando dependiendo de la resistencia. Y la resistividad se mide en ohms por metro, lo cual, si nosotros hacemos el análisis dimensional, tenemos que la resistividad se mide en ohm por metro, el largo se va a medir en metro, que es unidad de longitud, y naturalmente que el área se mide en metros cuadrados. Por lo tanto, ese metro con ese metro formarían metro cuadrado, terminarían eliminándose con ese metro, y me quedaría solamente el ohm, que es la unidad de resistencia. Entonces vamos a tener por un lado la resistencia, que ya considera las dimensiones del material, y vamos a tener por otro lado la resistividad, que es algo inerte, o sea, es algo inherente a cada material, ¿ya? Por ejemplo, el cobre es un buen conductor de la electricidad, ¿ya? Aquí tenemos conductores en donde fíjense que el valor de la resistividad es bastante bajo, estamos hablando de 10 a la menos 8 en el caso del cobre, aluminio o la plata, que es un tipo de elemento que nosotros tenemos desde el punto de vista de conducción eléctrica, que son los conductores, ¿ya? El cobre tiene bajo costo, buenas propiedades térmicas y un buen conductor. Por eso es tan utilizado. ¿Es el mejor conductor? No es el mejor conductor, pero sí es uno de los más baratos, hasta ahora el más económico, y que tiene mejores propiedades térmicas. Propiedades térmicas se refiere a qué tanto cambia su característica de conductividad o resistividad, dependiendo del punto de vista, en base a la temperatura, ¿ya? Porque no saco nada con tener un conductor que sea muy barato, si ya en los 40 grados Celsius se va a disparar y la resistividad va a cambiar completamente. Ya no me va a servir porque 40 grados Celsius es una temperatura que incluso se puede lograr en ambiente. Entonces yo necesito algún dispositivo que regule relativamente bien la temperatura. Cuando hablamos de resistividades que no son ni tan grandes ni tan chicas, entre comillas, vamos a estar hablando de lo que son los semiconductores, ¿ya? O semiaislantes. En realidad se usa el término semiconductores porque estos elementos son más usados como conductores que como aislantes, ¿ya? En ese caso tenemos el germanio o el silicio, que el silicio de hecho es el material del cual se hace la mayor parte de los circuitos integrados. Ya la mayor parte incluso la mayor parte de los elementos que van en los circuitos integrados, y de hecho la crisis del silicio es la que tiene bajo stock de muchos aparatos electrónicos, entre ellos, por ejemplo, lo que son la Play 5 y la Xbox Series, sea la S o la X, aunque ha llegado stock de la Series S, de la Series X, que está un poco rara. Y cuando la conductividad o resistividad cuando la resistividad es muy grande, estamos hablando de lo que son los aisladores, que sería por ejemplo el papel, la mica o el vidrio, ¿ya? Ahora la resistividad de los semiconductores, nosotros la podemos controlar agregando otros elementos, por ejemplo el galio, el zinc, el fósforo, podemos obtener arsenuro de galio, germanio de galio u otros elementos. Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Hay algo que no esté tan claro? Perfecto. Ahora,
Si bien es cierto, yo les mencioné de que la resistencia muchas veces no es cero, puede ser muy pequeña, pero no es cero. Hay casos muy particulares, quizás ustedes lo han escuchado hablar o mencionar, que son los superconductores, ¿ya? Que fueron descubiertos en 1911 a 23 grados Kelvin. En 1986 superan los 30 grados Kelvin, luego 95, 125. ¿Y qué es lo que implican estos superconductores? Implican de que en un cierto rango de temperatura, entre el cero absoluto y alguna temperatura crítica, que se le llama acá, la resistividad de estos elementos es cero. Ya por eso se le llama superconductores, porque literalmente, si la resistividad es cero, podemos asegurar de que hay cero pérdida, lo cual obviamente es algo hasta ahora experimental, pero tenemos algunos ejemplos, como el motor superconductor de 5 megawatts, que fue inventado en 2004. Hay algunos gestatores estacionarios de cobre, o un rotor enrollado superconductor que está enfriado con helio gaseoso a 32 grados Kelvin. ¿Qué es lo que implican estos superconductores y por qué no son tan utilizados? Porque estas temperaturas críticas, por lo general, son relativamente cercanas al cero absoluto. Piensen de que aquí estamos hablando de 23 grados Kelvin, de 30 grados Kelvin, de 125 grados Kelvin. Pero la temperatura ambiente son 273 grados Kelvin más o menos. Ya recuerden que hay un desfase de 273 grados entre lo que es la escala Kelvin y la escala Celsius. Entonces aquí estamos hablando de temperaturas muy bajas, de temperaturas a las que de plano nosotros no podríamos sobrevivir, incluso con los trajes más avanzados que tenemos hasta ahora. Entonces es tecnología experimental, hasta donde sabemos. Quizás algún país ahí la está ocupando en alguna base militar y saben ocuparla y no nos han tirado todavía ahí la forma de utilizarla, ¿ya? Pero ya me estoy poniendo un poco conspiranoico. Por ahora es tecnología experimental. Me preguntan por el chat, a mayor temperatura, menor conductividad. No, de hecho, es al contrario muchas veces, que a mayor temperatura podemos tener mayor conductividad. Ojo, no confundir lo que es conductividad con resistividad. A mayor temperatura, menos conductividad. Mira, depende mucho de los materiales, pero en general, claro, a mayor temperatura, nosotros vamos a tener una menor conductividad. ¿Ya? Ahora, los superconductores en general son materiales específicos que se comportan de esta manera. ¿Ya? Porque por lo general en otros materiales, y aquí depende si es un conductor, un semiconductor o un aislador, en general en los materiales, si yo tengo mayor temperatura, voy a poder conducir una mayor corriente. Ahora hay que tener ojo también de qué temperatura estamos hablando, si la temperatura ambiente o la temperatura del dispositivo o del material en sí. Para poder acotar un poco la pregunta, cuando nosotros vemos la temperatura de algún tipo de material, usualmente mientras nosotros tenemos mayor temperatura, vamos a tener menor conductividad. ¿Ya? Eso es algo que los conductores convencionales, como se ve aquí en esta gráfica, a medida que la temperatura aumenta, yo voy a estar aumentando la resistividad y por consecuencia voy a estar disminuyendo la conductividad. ¿Ya? Y en los superconductores ocurre lo que esto que es temperatura crítica, ¿ya? En donde, que lo que pasa que antes de esa temperatura crítica, la conductividad, o sea, la resistividad cae a cero, y eso implica que la conductividad se dispara. Creo que me enredé un poco, pero ¿respondí con eso la pregunta? Ya, perfecto. Entonces, las temperaturas altas en realidad son poco deseadas, porque además los elementos tienden a generar calor. No sé si ustedes tienen alguna tarjeta gráfica o incluso con los mismos notebooks que uno ve que ya a medida que están prendiendo harto rato están bastante calientes, ¿ya? Porque estos elementos tienden a disipar calor. En el caso de los superconductores, ese sería otro problema también a resolver, de que claro, estoy conduciendo mucha corriente, pero
¿qué pasa si yo estoy conduciendo toda esa corriente? Que la temperatura debería aumentar. Y ojo, esta temperatura no es una temperatura ambiente, es la temperatura que tiene que tener el elemento. Por lo tanto, lo hace un poco más difícil, porque nosotros podríamos tener un ambiente a una temperatura muy baja, pero el elemento podría estar trabajando a una temperatura mucho más alta. Les doy un ejemplo. Yo ahora estoy trabajando desde mi computador, y aquí estoy viendo que la temperatura de ahí está, la temperatura de mi tarjeta gráfica son 51 grados Celsius, pero claramente no hay 51 grados Celsius ahora donde yo estoy haciendo la clase, habrán 15, 16 grados Celsius. Entonces, por más que la temperatura ambiente tenga un valor, el valor del elemento en cuanto a temperatura es lo que nosotros buscamos que sea bajo. Y eso lo complica un poco más porque la temperatura ambiente puede ser baja, pero sin embargo el elemento al estar trabajando y disipando esta energía, su temperatura sube. También vamos a tener los elementos resistivos lineales variantes, ¿ya? Que en base a la ley de Ohm van a depender, ¿ya? Voltaje igual a resistencia por corriente, pero en este caso van a depender de el tiempo, ya sea de algún tiempo en específico o ya sea van a ir cambiando alrededor del tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una característica para un tiempo, una característica para otro tiempo, una característica para otro tiempo. O sea, yo puedo ajustar cómo es esta curva. ¿Ya? Por eso es variante. Y un ejemplo de esto sería un potenciómetro, que ese es un potenciómetro y que es simplemente un dispositivo en donde yo puedo girar esa perillita que se ve, y a medida que voy girando esa perillita, yo voy cambiando esta curva, adquiriendo, en efectos prácticos, mayor resistencia o menor resistencia. ¿Ya? Por ejemplo, el potenciómetro es en realidad, no sé si recuerdan las radios antiguas, en donde uno giraba una perilla e iba buscando dónde estaba la emisora de radio. Lo que nosotros estamos girando con esa perilla en realidad es un potenciómetro que me va cambiando el valor de un filtro y que me va permitiendo agarrar las señales de las emisoras. Si es que ustedes vieron alguna vez que alguien giraba esa perillita, en las radios es en realidad un potenciómetro. Así que si un día están ahí tratando de hacerse los bacanes, le cuentan, oye, ¿tú sabías que lo que se gira en la radio es un potenciómetro? Y lo más probable es que a esa persona no le interese lo que están diciendo, pero es un buen dato. Dentro de lo que son los elementos resistivos lineales variantes, tenemos otro ejemplo que es el interruptor ideal, que sería un switch. Sería, por ejemplo, el interruptor que nosotros tenemos en la luz. ¿Ya? Nosotros, cuando tenemos la luz apagada, estamos en un estado de circuito abierto. O sea, no está circulando la corriente y por lo tanto la luz está apagada. Cuando apretamos el switch, pasamos inmediatamente a un estado de un circuito cerrado. Está circulando la corriente y por lo tanto tenemos la luz encendida. ¿Ya? Se supone de que la potencia, en este caso, como el voltaje es igual a 0, o la corriente es igual a 0, la potencia debería ser 0, pero en realidad la potencia eléctrica es 0, pero se está disipando de otras formas. ¿Ya? Además que, en rigor, no existe el hecho de tener voltaje o corriente completamente 0, sino que, como dice aquí, un switch tiene una corriente máxima al estar cerrado y un voltaje máximo al estar abierto. Y eso implica de que vamos a tener alguna disipación. Pero ese es otro ejemplo de algún elemento resistivo lineal variante o invariante. También vamos a tener los elementos resistivos que son no lineales, pero que son invariantes. Por ejemplo, un diodo de germanio, ¿no? Un diodo real, en donde su característica de corriente y voltaje sigue esta curva, que sería esta ecuación que está acá, que tenemos ya una serie de elementos que influyen en esta ecuación. Por ejemplo, la corriente de saturación inversa, carga en electrón, la constante de Boltzmann y la temperatura en grados Kelvin. El diodo en realidad es un elemento resistivo que está controlado por voltaje, ¿ya? Pero esta sería su curva característica, ¿ya? De un diodo de germanio, en realidad de la mayoría de los diodos, al menos de los diodos tradicionales, la curva es esa.
Otro ejemplo sería el diodo ideal, en donde también funciona como un switch. O sea, la corriente es 0 si el voltaje es menor a 0, y la corriente es mayor a 0 si el voltaje es igual a 0. ¿Ya? Esto sería en el caso de un diodo ideal. Chiquillos, ¿alguna duda con lo que son los elementos resistivos? Estos dibujos simbolizan el dispositivo. ¿Ya? Recuerden que nosotros, por ahora, en la primera clase, vimos de que esto podía ser un elemento cualquiera. ¿Ya? Si nosotros escribimos esto, eso es una resistencia. ¿Ya? Sería una resistencia. Estos dibujos que están acá, tanto ese como este que está acá, simbolizan un diodo. O sea, simbolizan el hecho de que yo en un circuito dibuje un diodo. ¿Ya? Este sería un diodo de germanio, que sería real, y este sería un diodo ideal. Eso es lo que simbolizan estos dibujos. Y sería también un elemento de dos terminales. Ahí estaría 1, 2, lo mismo acá, 1, 2. Ahí estaría un terminal positivo y negativo. La IDS viene de que esta corriente que está acá es un valor intrínseco del elemento, que sería la corriente de saturación. Entonces, IDS es corriente de saturación inversa. De ahí viene la S. Y es una constante, o sea, para cada elemento es un valor en particular. Ahora, recordemos que nosotros en este curso vamos a trabajar con lo que son los resistores lineales invariantes. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes también conozcan que existen otros tipos que son también bastante utilizados, como son el potenciómetro, que es lineal variante, no lineal invariante, que sería el diodo. Y también existen los no lineales variantes, que ya le suben un nivel más de complejidad. Ahora, para terminar la clase, vamos a hablar de lo que son las fuentes independientes ideales. Ya estuvimos hablando un poco de lo que eran las fuentes de energía o lo que eran las fuentes, y que nosotros era lo que nos permitía desplazar la carga. ¿Ya? En ese sentido vamos a tener dos tipos de fuentes: la fuente independiente de voltaje y la fuente independiente de corriente. En el caso de la fuente independiente de voltaje, es un elemento de dos terminales que mantiene un voltaje V sub S. Esa S ahora responde a source o fuente, ¿ya? Source es fuente en inglés, que mantiene un voltaje determinado a través de los terminales de un circuito arbitrario. O sea, entre los terminales de esta fuente, entre este punto y este punto, siempre vamos a tener el mismo voltaje, independiente de la corriente. O sea, este valor puede cambiar. ¿Ya? Puede ser cualquier valor, como se ve acá, por ejemplo. Pero el valor del voltaje no va a cambiar, porque es una fuente independiente de voltaje. ¿Ya? En el caso de que la fuente de voltaje sea igual a 0 en cualquier tiempo, vamos a estar hablando de un cortocircuito, que fue lo que vimos hace un momento. Entonces, lo que va a hacer esta fuente independiente de voltaje es que entre estos terminales, o sea, entre este terminal y este terminal, va a mantener siempre un voltaje constante. Puede ser 5 volt, 10 volt, 12 volt, 3.3 volt, 2,5, etc. ¿Ya? Pero es un voltaje constante. Y lo que puede cambiar es esta corriente que circula a través de la fuente, que va a depender del circuito al cual la conectemos. Si la conectamos a una resistencia de 1 ohm, va a ser una corriente grande. Si 10 ohm, va a cambiar la corriente, va a cambiar en base a la ley de Ohm. Pero el voltaje que mantiene en sus terminales va a ser constante, tal como se ve acá en la figura. Y por otro lado, la fuente independiente de corriente funciona de la misma forma que la fuente independiente de voltaje, pero en este caso lo que hace es imponer una corriente. O sea, mantiene una corriente I sub S, nuevamente S se refiere a source, determinada hacia el circuito al que está conectado. Es decir, cualquiera que sea el voltaje entre los terminales del circuito o entre los terminales de la fuente de corriente, esta corriente que impone la fuente va a ser la misma y de forma constante, como se ve también acá en esta figura. O sea, la corriente tiene un solo valor independiente del voltaje que pueda tener. O sea, el voltaje de la fuente va a depender del circuito, pero el valor de la corriente va a cambiar.
Si el valor de la fuente de corriente es 0 para cualquier instante de tiempo, la fuente de corriente se reduce a un circuito abierto. ¿Ya? Y eso también es importante que lo tengamos presente. Cuando nos toque utilizarlo, lo vamos a recordar rápidamente. Entonces, acá tenemos un pequeño ejercicio en donde nos piden encontrar las tensiones V1 y V2. Nos están dando cuánto es el valor de esta fuente de tensión, que son 20 volts, y nos piden encontrar cuánto es V1 y V2. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros primero? Podemos hacer una ley de voltaje de Kirchhoff a través del lazo. Podemos hacer una ley de esta forma. ¿Ya? Sería una ley de Kirchhoff de voltaje. Y vamos a tener, como dice acá, menos 20 más V1 menos V2 es igual a 0. Pero solamente aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje no obtenemos cuánto es el valor, porque tenemos dos variables, que sería V1 y V2, pero tenemos solo una incógnita. Lo que sí podemos decir es que vamos a tener también en este circuito una corriente fluyendo, que sería esa corriente, que está fluyendo a través de todo el lazo. O sea, la corriente que circula en ese punto es la misma que circula en este punto y es la misma que circula en este punto. O sea, la corriente que circula a través de este lazo es en todos lados la misma. Por lo que yo puedo escribir que el voltaje V1 o el voltaje de esta resistencia va a ser igual a 2 veces la corriente que está circulando por acá, y el voltaje de esta resistencia, o sea, V2, va a ser igual a menos 3 veces la corriente. ¿Por qué menos en este caso? ¿Por qué yo le asigné acá menos si es que, y acá le asigné positiva? Recuerden que nosotros consideramos que la corriente exacta, no necesariamente por la dirección del lazo, exactamente, es porque uno entra por el terminal positivo y otro entra por el terminal negativo. Y nosotros dijimos de que vamos a tomar que las corrientes positivas entran por el terminal positivo, o visto de otra forma, nosotros definimos que la corriente tiene esta dirección, o sea, va hacia allá. Pero acá estaría entrando por el terminal negativo. Por lo tanto, para expresar que está entrando por el terminal negativo, yo le asigno un negativo, porque en realidad las corrientes en los elementos pasivos entran por el terminal positivo. Como acá está entrando por el negativo, pum, le asignamos un signo negativo. ¿Ya? La dirección del lazo nosotros podríamos haberla hecho en el sentido contrario, pero aún así habríamos definido que la corriente va en esa dirección. Por lo tanto, esto después nosotros lo reemplazamos acá. Tenemos menos 20 más 2i más 3i igual a 0. Obtenemos que nuestra corriente son 4 amperes y finalmente obtenemos cuánto es el valor de V1 y de V2. Y fíjense, en el valor de V2 me dice, V2 es igual a menos 12. Entonces, ¿qué puedo concluir yo si es que me dice que el valor de V2 es menos 12? Me está diciendo que en realidad esta polaridad es al revés. O sea, yo definí esta polaridad que está acá, pero el hecho de que acá me esté dando un valor negativo, me está diciendo que en realidad la polaridad es al revés. Entonces, si ustedes en algún momento tienen algún valor de voltaje o de corriente que sea negativo, solamente le está diciendo que lo que ustedes asumieron en realidad era el caso contrario. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda con este ejercicio o con las fuentes independientes? Genial. Entonces, vamos a ver, con esto terminamos la clase, lo que son las fuentes controladas. ¿Ya? Al final tenemos unos ejemplos, si es que no alcanzamos por tiempo, los revisamos la próxima clase. Entonces, las fuentes controladas o dependientes son elementos activos. Ojo con esto, elementos activos. O sea, nosotros consideramos que son fuentes, o sea, que están entregando potencia.
que nosotros digamos que son elementos activos no quiere decir que siempre van a estar entregando potencia. Pueden en algún momento, bajo ciertas condiciones, estar absorbiendo, ¿ya? Pero en general uno considera que son elementos activos en el que la magnitud de la fuente, o sea, qué tan grande, qué tan chico es el valor del voltaje de corriente, se va a controlar por medio de otra tensión o corriente existente en el circuito. O sea, existe alguna variable del circuito, ya sea un voltaje o una corriente, que va a estar controlando qué tan grande o qué tan pequeña es esta fuente. A diferencia de estas otras, en donde el valor se define ese valor o se construye de esa forma y no se cambia. O sea, son independientes. En este caso, las fuentes sí van a depender de alguna variable del circuito, ¿ya? Estas fuentes resultan muy útiles en la modelación de dispositivos y circuitos electrónicos y suelen indicarse con símbolos en forma de diamante, tal como se muestra acá en la figura. O sea, para el caso de las fuentes independientes, nosotros las expresamos con un círculo en donde si tiene un más y un menos es de tensión, si tiene una flecha es de corriente. En el caso de las fuentes controladas, usamos la misma nomenclatura al interior de la figura, pero usamos un rombo o un símbolo en forma de diamante, ¿ya? Y así nosotros vamos a diferenciar qué tipo de fuente es, si es dependiente o independiente, ¿ya? Ahora, puesto que el control de la fuente dependiente lo va a ejercer, ya sea una tensión o una corriente de otro elemento en el circuito, y además la fuente puede ser de tensión o corriente, vamos a tener 4 tipos posibles de fuentes dependientes. Nosotros vamos a ver cómo podemos identificar cada una de ellas. Vamos a tener la fuente de corriente controlada por corriente, la fuente de corriente controlada por tensión, la fuente de tensión controlada por tensión y la fuente de tensión controlada por corriente, ¿ya? ¿Qué quiere decir en términos prácticos? Tenemos la fuente de corriente controlada por corriente. O sea, tenemos acá, voy a ir dibujándolas cada una lo mejor que pueda. Eso va a ser una fuente de corriente que va a estar controlada por corriente. O sea, alfa tiene que pertenecer sí o sí a los reales. Y esta corriente I es una corriente del circuito. Que a mí me van a decir, obviamente, ¿cuál es? Entonces, la fuente de corriente controlada por corriente va a tener acá un valor, ¿ya? Que puede ser cualquier número real, por lo general son, cuando muchos decimales, no vamos a poner algo así como raíz de 2, ¿no? Aunque en realidad no es nada más que un número, y que eso va a estar multiplicado por la corriente que tenga algún elemento del circuito. ¿Ya? O sea, ¿cómo identificamos nosotros qué tipo de fuente es? Tenemos que mirar lo que está en el interior. ¿Y cómo determinamos por qué está controlada? Tenemos que ver por qué variable está multiplicada este alfa, ¿ya? También vamos a tener la fuente de corriente controlada por tensión, donde nuevamente vamos a tener una fuente de corriente. El mismo caso, no necesariamente el mismo alfa de la otra fuente, pero sí algún elemento o algún número, pero en este caso está controlado, está multiplicado por algún voltaje. En este caso, alfa debe pertenecer a los reales y voltaje es un voltaje del circuito. Y eso va a ser explícito cuando ustedes trabajen con una fuente de corriente controlada o una fuente de tensión controlada. Esto va a ser explícito en decir está multiplicado por I1, por ejemplo, está multiplicado por V sub 0. Eso va a ser explícito. Y así que ahí no va a haber mucho que adivinar. También vamos a tener la fuente de tensión, que está controlada por tensión. O sea, en este caso, vamos a tener la fuente de tensión, también por un alfa, pero en este caso también está controlada por una tensión. ¿Ya? Nuevamente, alfa pertenece a los reales, y B, aquí puedo copiar esto mismo, vamos a hacer la del flojo,
y V es un voltaje del circuito. Y finalmente, la fuente de tensión controlada por corriente va a ser esto mismo, va a ser esto mismo. Creo que mejor lo dibujo de nuevo para evitarme, a ver, ahí sí. Exactamente esto mismo, pero la diferencia es que en este caso no vamos a trabajar con un voltaje, sino que vamos a trabajar con una corriente. Esta corriente puede ser cualquier corriente del circuito, ¿ya? Y es una corriente del circuito. Ya. Entonces, de esa forma nosotros caracterizamos los 4 tipos de fuentes controladas que tenemos. Corriente controlada por corriente. Esto nosotros lo vemos directamente dentro de la figura, y porque está controlado lo vamos a ver por la variable por la cual está multiplicada este valor. Corriente controlada por tensión, tensión controlada por tensión, y tensión controlada por corriente. Por ejemplo, fíjense inmediatamente en esta fuente que está acá. Identificamos de inmediato que es una fuente de tensión, porque tiene los terminales positivo y negativo, y también observamos que es controlada por tensión, porque está multiplicada por un voltaje. En este caso, no vamos a caer en el juego innecesario de poner, por ejemplo, el voltaje lo vamos a expresar ahora con una X o con una C. No, el voltaje se expresa con una V y la corriente con una I. ¿Ya? Para evitar también el hecho de que, pero ¿por qué está multiplicado? Y así se hace más sencillo, porque el objetivo tampoco es confundirlos con ese tipo de cosas. Entonces nos faltarían 2 ejercicios. El día miércoles comenzamos con estos ejercicios y vemos lo que es agrupación de resistores. Chiquillos, con esto de las fuentes controladas o con lo que vimos en esta clase, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Súper. Entonces voy a guardar esto para después pasarlo a PDF y dejarlo en el aula. Nos estaríamos viendo entonces el día miércoles, y ese mismo día o antes, idealmente les confirmo si es que hay ayudantía. Por ahora debería haber, pero va a depender que tanto también avancemos el día miércoles. Así que, chao chiquillos, nos vemos, que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Chao, chao. Chao, profe.